Hola a todos, mi nombre es Víctor López y hoy es miércoles, día 14 de julio. Buenas noticias una vez más para arrancar este informativo. Estamos en el mínimo de decesos del año. Además, un mínimo claro, un mínimo contundente, un mínimo que ha llegado a 10 decesos al día. Es decir, en toda la semana se han contabilizado 71 decesos. En muchas comunidades tenemos un deceso o en alguna de ellas cero, como veremos ahora después. Esta es la buena noticia. La noticia menos grata es que el índice de acumulado de contagios, o mejor dicho, los contagios finalmente siguen aumentando, han aumentado a un nivel en el que empieza a notarse algo la influencia sobre la hospitalización. De momento no hay ningún problema. De momento estamos hablando de cifras en torno a las 3.000 camas convencionales y unos 700 en cuanto a UCIs. Es decir, estamos algo peor que la semana pasada, pero sin alarma, sin alarmismo. ¿A dónde puede llegar esto? Como siempre, mi pregunta es, o la vuestra, ¿hasta dónde puede llegar? Bien, la situación parece muy fuerte en Cataluña. El 40% de los contagios producen estos cambios y bueno, hoy es un día más tarde y ha permitido pues normalizar la cifra, la serie. Es mentira, es rotundamente falso que ayer se contabilizaran más de 40.000 contagios, porque unos 21.000 o casi 22.000 estarían asociados a el error de cómputo o la falta de cómputo de Cataluña y Baleares en el lunes. Es decir, que la cifra es en torno a un poquito por debajo de los 20.000 días, que son muchos, sí, de los que la mayor parte siguen siendo asintomáticos, de los que la mayor parte siguen siendo jóvenes. ¿Cuánta parte o cómo va el tema? Bueno, pues la última semana en la situación epidemiológica del Ministerio arroja cifras que los menores de 50 años constituyen ya el 90% de los nuevos contagios. 90%, he dicho bien. Bien, la situación solo tiene un fin, que es el programa de vacunación. Y el programa de vacunación avanza bastante bien. Ayer, que hoy son las cifras algo mejores, pero bueno, las cifras que teníamos para que semanalmente sean comparables, estamos hablando ya de que sobre la población etaria, la que tiene que vacunarse, 2 de cada 3 españoles ya tienen la primera dosis y la mitad de ellos tienen la plena, es decir, pauta completa. Sin embargo, si cogemos toda la población de España, estaríamos en torno al 60% en cuanto a primera dosis y en torno al 47% de pauta completa. Es decir, esta semana estaremos muy cerca o llegaremos en torno al lunes al 50% de la población con pauta completa. Seguro que llegamos a ello, porque es el nuevo objetivo del Ministerio de cerrar esta semana con más de la mitad de la población española, es decir, en torno a 23 millones de españoles tengan la pauta completa. Eso son buenas noticias, pero ahora hay que ver cuáles han sido los cambios en la última semana. Fijaos, hay un crecimiento casi del 5% a nivel nacional en poner la primera dosis a esa población que tiene ahora o que está más afectada por la pandemia, por sus condiciones, aunque realmente esta es la que menos lleva luego a los hospitales los problemas, pero de ellos sobre la semana pasada ha crecido un 4,5% aproximadamente, hemos llegado al 18% en primera dosis. Y en Castilla-La Mancha, por ejemplo, pues ha sido muy claro el avance porque hemos subido casi al doble. Casi tenemos tenemos el 20% de la población de 20 a 29 años con ya primera dosis y sigue aumentando. La buena noticia también es que Cataluña se ha puesto las pilas en esto y el 30% de la población, su población entre 20 y 29 años, tiene ya la primera dosis. Y esta es la única manera, me dicen, ¿cuándo se estabilizará la pandemia una vez más en cuanto a control de contagios? Bueno, pues la situación apunta a que esta es la semana más dura y la semana que viene estaremos ya en estabilización. Ya dije hace tiempo que tendríamos una situación completamente diferente en cuanto a todo el control de ese
de esa inmunidad de rebaño tan deseada en torno a el 9 de agosto y así lo mantengo. Pero nos queda en eso, avanzar en la vacunación al mismo ritmo que lo estamos haciendo durante 2-3 semanas más. Lo que queda además de mes es básico, lo que queda de julio es básico para luchar contra ese contagio en jóvenes mayoritario en nuestro país. Dicho esto, la cifra de decesos de esta semana es el récord y el mejor récord y la mejor noticia que puedo daros, porque fijaos, esta es la gráfica de los decesos en España y estamos en la última semana en 71, 10 decesos por, como digo, día. Una situación que nada tiene que ver con lo que es una pandemia, por eso digo que la pandemia está absolutamente controlada. Si nos vamos a las cifras de letalidad, a las cifras de función. Fijaos dónde estuvimos en esas olas, o en esa segunda ola para mí, ese rebote a principios de año, tercera ola para los medios, estuvimos en esas cifras tan grandes y por supuesto en la primera ola estuvimos en el 1.000.000 de muertos al día. Fijaos, ¿no? La barbaridad. Bueno, en cuanto a la presión, es verdad que estamos notando un pequeño rebote, pero muy pequeño. Fijaos en las dimensiones, donde hemos estado, donde hemos casi colapsado el sistema, y fijaos dónde estamos ahora. Por eso, siempre, si los datos se ven con esta información, pues son menos impactantes que si nos fijamos y que incluso cambiamos las series diciendo, por ejemplo, lo que oí ayer en medios, más de 40.000 con nuevos contagios. Esto es totalmente falso, ya he dicho antes en un momento por qué. Bien, pues esa es la situación. Va a ir a más, pero el rebote se prevé que esté en torno a máximos, a pico de unos 6.000 hospitalizados. Estamos en torno a los 4.000, pues que lleguemos en torno a los 6.000, 6.500 y ahí empecemos a caer. Lo cual no es absolutamente comparable a nada del pasado y lo cual evidencia que estamos en una pandemia controlada. Este es el mensaje de tranquilidad que quiero dar y bueno, pues sí que es cierto que hay algunas comunidades que tienen un impacto muy fuerte, por ejemplo Cataluña, incluso Castilla y León, por ejemplo, y que se disponen a aplicar algunas medidas más impactantes sobre la economía. En todo el resto del país, incluso en estas zonas, si hubieran detenido o se detienen determinadas actuaciones de botellones, etcétera, con eso creo que sería suficiente y con que la población otra vez valorara las medidas normales de lucha contra la pandemia, que ya sabéis que son distancia, mascarilla, siempre en espacios donde sea complicado mantener la distancia, sean exteriores o interiores, y gel o lavado de manos, etcétera. Bien, esa es la situación. Mirar cómo está ahora. También voy a enseñaros la actualización ya completa, ya no variaré hasta que cierre el modelo de la gráfica, en donde ya está alcanzar ese 100%. Hemos actualizado la inmunidad natural, que se ha reducido notablemente al descontar las personas que, aunque tuvieran inmunidad natural, han sido ya vacunadas. Y bueno, pues la situación es aproximadamente, esta sería una buena imagen de cómo está la situación por comunidades y en España del tema de inmunidad. Fijaos que muchas ya con primera dosis están superando el 60%, ¿no? De las mejores, Castilla-La Mancha, y ahora se está notando claramente en su índice. También Ceuta y Melilla, y diréis, ¿por qué? Bueno, pues que curiosamente Ceuta, a pesar de no tener la fuerza o la dimensión que otras, es que tiene de la población de 20 a 29 años, tiene a la mitad de esa población la tiene inmunizada con al menos una dosis, lo cual, claro, en este momento se nota y cómo, de qué manera, ¿no? Fijaos que ahora esta gráfica sí que empieza a apuntar bastante claro dónde o cómo está el problema. Y bueno, pues en Cataluña pues la cosa no está mal, pero han tenido una movilidad exagerada y bueno, pues eso es lo que está pasando. La inmovilidad natural ahora también empieza a ser bastante reducida porque la población que se ha inmunizado más es la mayor y bueno, pues le queda todavía ese recorrido, porque fijaos que en primera pauta está por las peores en cuanto a solo una dosis, a pauta completa, que es la verde, es de las peores comunidades autónomas. Y bueno, pues
sobre todo, más que aquí en el caso de vacunas, es a la población que iba dirigida a esa vacuna en el momento inicial. El programa de vacunas creo que ha sido un acierto porque a nivel de pandemia estamos con las menores tasas de letalidad, repito e insisto, 70 decesos en toda la semana, y los que ahora están pagando la situación son los jóvenes, pero también son los más inmunes o los que realmente tienen más condiciones de ser asintomáticos. Los contagios de ayer estaban en torno a 400, no a 360, otra vez insisto, por el tema de Cataluña, que no había normalizado datos y están por encima de 400. Es previsible que lleguemos en torno a una cifra media de 600 de índice acumulado a 14 días. Más o menos estará por ahí el pico, ¿vale? También lo digo porque me estáis preguntando, ¿no? ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Son todo cifras de control, son todo cifras que no preocupan en exceso y que además arrojan de momento cifras de letalidad todavía marcando récord a la baja. Esta situación se va a estabilizar, es una situación bastante normal, es una situación de gripe en la que tengamos ahora mismo 70 decesos a la semana. Si echamos cálculos, son 50 semanas aproximadamente al año, estaríamos hablando de unos 3.500 decesos al año. Bien, eso en las campañas de gripe, mis compañeros que hay virólogos, epidemiólogos, etcétera, sabrán que hemos tenido campañas más complicadas que esta y con más decesos que estos al año, como estoy apuntando, es decir, que ahora la pandemia en España se ha normalizado totalmente. Dicho esto, es cierto, insisto, que hay algo más de presión hospitalaria. ¿Hasta qué punto? De momento no es nada importante y de momento el aumento principal se está yendo a la hospitalización en cama convencional, porque la mayoría de los que ingresan en hospital son más jóvenes de 50 años y con menos problemas. También es verdad, oíamos ayer al consejero de Andalucía, al vicepresidente, decir que la mayor parte de las UCIs son personas que no han querido vacunarse. No digo yo tanto como él, que sean negacionistas, pero que no han querido vacunarse. Es decir, que la vacuna está claro que está inmunizando y que la inmunidad puede no ser total, pero de luego la reducción de síntomas sí que es clara en las personas que pueden reinfectarse, que siguen siendo números muy bajos, anecdóticos, porcentajes muy bajos en el panorama nacional sobre reinfección. Bien, pues esta es la situación, una semana más, os la he contado, creo que no hay por qué alarmar a la población, creo que muchas veces los medios se les está yendo de mano esta situación porque no recuerdan o no tienen fundamentalmente historia de serie temporal, lo que decimos, no analizan las series de forma completa y y así pueden o ser capaces de decir en titulares ayer que más de 40.000 personas han incluido el contagio, simplemente porque comparan la cifra de ayer con la de ayer, que no es comparable. ¿Por qué no? Porque Cataluña el lunes y Baleares no ha actualizado toda la información, ninguna información desde el viernes. Por lo tanto, si Cataluña ha tenido 30.000 nuevos contagios desde el viernes, eso con una simple división dice que son unos 7.000 al día. Por lo tanto, 21.000 no corresponden a los 45.000 de ayer. Así de simple, así os lo cuento también para que lo entendáis. En definitiva, una vez más, el problema catalán, ¿no? Hemos tenido muchas de estas y bueno, pues no descarto incluso que se ajuste temporalmente la cifra de contagios a futuro. Bien, solo una cosa más para despedirme y dejaros con el sabor de boca que merece la situación de la pandemia en España, que es bastante buena. Ver una cosa más, que es donde hemos tenido las mejores cifras. Lo tenía preparado, vamos a ver si aquí podemos ver, fijaos que las cifras de decesos son muy bajas, pero bueno, voy a resaltar que por ejemplo en La Rioja 0 decesos en una semana, Baleares 0 decesos en una semana, Murcia también y Melilla también, y muchos con uno, por ejemplo Ceuta, por ejemplo Cantabria, por ejemplo Asturias, por ejemplo Extremadura, por ejemplo Navarra, o dos, voy a dejarlo así también para despedir, en mi tierra, en Castilla-La Mancha. En toda la semana un deceso, 2 o 0 en la mayor parte de las
comunidades autónomas y en otras muchas, todas cifras de un valor. Las mayores, las más pobladas, Andalucía con 24, pero su cifra inferior en lo que va de año. Por tanto, muy buenos datos, muy buena situación y solo queda seguir vacunando al ritmo que llegamos o mayor. Y esa es mi preocupación, porque por las últimas informaciones creo que no se va a poder llegar esta semana a tantas como la semana pasada, pero sí que estamos en torno a los 5 millones de vacunas a la semana. Tenemos que seguir ahí para conseguir a final de este mes, bueno, en torno a la fecha que siempre puse, es el 9 de agosto, pues estar en otra cosa. Nos queda una semana por delante complicada en torno a nuevos contagios y a partir de ahí viene la estabilización y sobre la semana que viene empezaremos a ver cómo también la cifra de contagios empieza a estabilizarse. Después, cuando todo esto llegue a una cifra importante en cuanto a vacunas, en torno a agosto, veremos cómo cae bastante rápido de nuevo la cifra de hospitalización. Porque recordemos que son menos graves estas nuevas hospitalizaciones que las que teníamos en las olas pasadas. Y también las técnicas médicas son muy superiores en cuanto al tratamiento de la enfermedad. Nada más, un abrazo muy grande, cuidado mucho, vamos para adelante y sobre todo hay que dar otro tipo de información no sesgada y siendo objetiva para conseguir que el verano no caiga y no decaiga en cuanto a la situación económica. Estamos en recuperación y sería un problema muy miope por nuestra parte cargarnos la campaña de verano por una situación pandémica que nada tiene que ver con lo que ocurría en momentos anteriores. Reino Unido así lo ha visto, Reino Unido sí que en este caso anima a sus conciudadanos a visitarnos y bueno, pues luego hay otros países en donde las situaciones empiezan a complicar para venir a España, pero no demasiado. Por favor, no hagamos desde dentro pensar que nuestra situación es peor, porque hay mucha gente que depende de muchos sectores económicos que dependen de todo esto. Nada más, un abrazo, como digo, cuidaos mucho y hasta la semana que viene desde aquí, desde Mundo COVID-19, nuestro profesor Víctor López. Un abrazo.